son los carismas? Los carismas son a veces un poquito mal entendidos. Hoy los vamos a clarificar, espero que al 100%. Vamos a ver de qué se tratan, para qué sirven, cuáles son, cuáles tenemos, cuáles no tenemos, cuáles se supone que en algunos lugares son y no lo son, ¿sí? Carismas, entonces. Y vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado en cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Esta es palabra de Dios. Se llenan del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es un don, puesto que Él mismo se da. Y ahí pone como uno de los muchos ejemplos que comienzan a hablar lenguas extranjeras. Iba a decir extrañas. Lenguas extranjeras. Estas lenguas extranjeras, aquel amigo que estaba y que recibió ese don, él no conocía aquellas lenguas. Y comienza a hablar de manera fluida, sin esfuerzo humano, de manera diáfana e infusa, una lengua que él no sabe. Mientras la habla, probablemente la entienda o probablemente no. Depende del don que se le haya dado. Pero los carismas entonces son dones especiales que van sobre el alma, pero que no son para tu salvación, sino para la salvación de otros. Esa es la definición de carisma. Es un don sobrenatural que se recibe sobre el alma, por lo tanto es una gracia interna, pero que no es para tu salvación, sino para la salvación de otros y para la construcción de la iglesia. La misma definición aplica para gracias sacramentales, que son las que reciben los sacerdotes, etc. Bueno, ahí está la que ya sabemos. Los carismas pertenecen a lo que se llaman las gracias gratis. Gracias gratis o gratia gratis data en latín. Es aquella que es dada a los hombres para la salvación de otros. Esa es la definición. La gracia gratis es una gracia que se da gratis, la da Dios. Gratis quiere decir que no pagas, es decir, que no hiciste mérito. La da Dios de manera gratis, pero para la salvación de otros. A veces la iglesia no. A veces algunos fieles mal informados podemos llegar a pensar, yo alguna vez lo pensé, que eran gracias así como que más que ayudarte te estorbaban, porque si ya te dio el don de lenguas y no te sirve para salvarte, y ahí andas presumiéndolo, pues es un estorbo. Vamos a revisar el teje-maneje de los carismas. Para empezar, al ser gracias internas, los carismas al ser gracias internas van depositados directamente sobre el alma, ¿sí? Y van depositados en el entendimiento, en la voluntad y algunos carismas a nivel de poder. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver cómo vamos a sacar una lista de carismas, una lista un poquito amplia, y vamos a poder decir, mira, este carisma va sobre el entendimiento, este carisma va sobre la voluntad, y este carisma, por las características que tiene características de poder. Entonces son dones sobrenaturales y raros que Dios da a algunos hombres o mujeres, independiente de su estado de gracia o de su vida o de su comportamiento, pero que los da para la salvación de otros y para la construcción de la iglesia. Bien, entonces ahí está la definición. Los carismas son gracias especiales, no ordinarias, no son gracias ordinarias, caen dentro de lo extraordinario, que son otorgados por Dios para la construcción de la iglesia. Y ahí vienen unos ejemplos. El don de sanación. Sí hay gente que tiene el don
que por tocar o poner las manos o por orar por alguien, aquella persona queda sana. Eso sí existe, ¿sí? No es cosa del diablo, es cosa de Dios. El don de profecía, eso también existe, que hay personas o ha habido personas que tienen la capacidad infusa por Dios para profetizar algo, ¿sí? El don de enseñanza, el don de proclamación, de predicación, el don de expulsión de demonios, pues claro que lo hay, los exorcistas lo tienen. El don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de realizar milagros, etcétera. Hay muchísimos, ¿sí? Tantos como la iglesia necesita. Bueno, entonces, esos dones que están ahí y que vienen en su libro, si los quieren apuntar, en su libro vienen, vamos a revisar cómo es que operan. Vamos a ver ahorita varias características propias de los carismas desde diferentes puntos de vista. ¿Le puedo cambiar? Ahorita que acabe el libro. Bien. Los carismas. Los carismas respecto de Dios, si no lo alcanzan a leer ahí, viene en el libro tal cual. Esto es copia del libro. Los carismas respecto de Dios, para empezar, son otorgados por Dios. Todos estos carismas son otorgados por Dios mismo. Dios mismo decide y dice: voy a otorgar a la iglesia y a estos participantes de la iglesia estos carismas. Son extraordinarios de la gracia. ¿Qué significa extraordinarios? Que de manera ordinaria no están, o que de manera natural en el hombre no existen. Son otorgados de manera extraordinaria y son otorgados solamente bajo el criterio de Dios. ¿Por qué a aquel le dio ese don? Dios tiene sus criterios. ¿Por qué a mí no me lo da? ¿No? Por algo, cabezón. Bueno, Dios tiene sus criterios, ¿sí? Son otorgados nada más por criterio de Dios. Por lo tanto, que tú digas: dame uno, dame uno, dame uno, dame uno. No es así. Sí hay formas de pedirlo y sí hay objetivos a veces en pedirlo, pero no es el camino normal. No es que tú digas: ay, dame este don, Señor, que lo necesito. No, Dios va a ir dando los que necesitas, ¿sí? Dios ya tiene para cada hombre, para cada mujer, para cada niño, para cada anciano, el tipo de santidad que va a operar para cada persona. Entonces, respecto de Dios, estamos revisando esto. Se dan en el orden de lo sobrenatural, es decir, para obrar acciones raras, para obrar acciones sobrenaturales, para obrar acciones que a veces, muchas de ellas, no tienen explicación lógica ni explicación sobrenatural, ni explicación natural, sino que no hay forma de explicarlos, solamente bajo el actuar sobrenatural de Dios a través de esa persona, ¿sí? Por lo tanto, efectúan actos sobrenaturales y son actos divinos desarrollados por manos humanas. Es decir, Dios se vale del hombre en su estado en el cual él esté, no importa, para llevar a cabo obra divina. El hombre, prestando sus manos, prestando su ser, permite ser el instrumento para que Dios obre obra divina a través de ellos. Aunque son operados por el hombre, son auspiciados por el Espíritu Santo. Vamos a pensar que a esta persona que está aquí se le da el don de sanación. Ya lo tiene esta persona. Puede ir, si él quisiera, y si Dios lo quiere, porque ya le fue dado el don, ir a todos los hospitales. Piso 1, piso 2, piso 3, sala 1, sala 2, sala 3, cama 1, cama 2, cama 3, pasillo, silla, colchón, lo que fuera. Sí.
Entonces, aunque él tiene el don, aunque son operados por el hombre, son auspiciados por el Espíritu Santo, ella tiene el don, y él, si quisiera, pudiera ir y hacer todo lo que él quisiera, ¿sí? Pero es el hombre quien decide sobre quién derramar los dones y el modo de hacerlo. Dios ya le dio a esta persona. Tienes que desconectar el... Sí, porque el otro está fallando. El don de sanación le es dado a esta persona y ya lo tiene, pero es la persona quien decide sobre quién utilizar ese don, ¿sí? Dios no le va a decir, oye, a ver, así en las noches, ¿no? Cuando ya haga sus oraciones finales de la noche, ¿qué necesita? Esta persona, cuando se va a dormir en la noche, Dios no le pregunta, a ver, ¿a cuántos sanaste? No importa, o sea, le fue dado el don y el hombre decide sobre quién aplicarlo. Es un don especial, ¿sí? El hombre, por lo tanto, tiene la potestad para administrar ese don. En ese momento, Dios no lo está vigilando o checando o llevando las cuentas. Ya dará cuentas de eso. Pero en ese momento, el hombre tiene la facultad y la potestad de decir, yo voy sobre esto, los aplico de esta manera y de esta otra. Por lo tanto, el don implica responsabilidad. Si a la persona ya le fue dado el don de sanar, él decide sobre quién y él va a responder, porque también se le da la responsabilidad para llevar a cabo el don. Y algo muy importante, Dios ha definido que todos estos dones que Dios otorga a la iglesia son necesarios. Son necesarios para la misma construcción de la iglesia. Entonces, aquí están algunos puntos importantes de los dones respecto de Dios, ¿sí? Respecto de la iglesia, Dios los entrega para la construcción de la iglesia. Me quiero imaginar que, por ejemplo, en lugares donde apenas van a ser misionados, o donde no conocen a Dios, o donde están lejanos de Dios, todos estos tipos de señales, todos estos tipos de actos sobrenaturales o de milagros que se pueden llevar a cabo a través de los carismas, permiten que la misma fe vaya alimentándose y que al final derrame todo en gracia santificante, que es la única que salva. Pero sí son entonces importantes para la construcción de la iglesia. Son de valor invaluable, porque muchas veces el que una persona sea sanada, puede ser que esa persona después tenga una conversión, y no solamente esa persona, sino todos los que la rodean, y todos los que somos lejanos pero que nos enteramos de aquel milagro, ¿sí? También obra en nosotros hasta allá el eco del carisma. El hombre, al entrar en contacto con todos estos actos visibles de Dios, abre su corazón a la gracia. También respecto de la iglesia, es por este motivo que los carismas son dados para la salvación de otros. Si una persona tiene el don de sanación y va y sana a una persona, es probable que aquella persona que es sanada después se convierta, si no fuera conversa, o que las personas cercanas a estas personas se conviertan y entonces son dados para la salvación de otros. Son otorgados por el Espíritu Santo aún fuera de la Iglesia Católica. Ustedes han visto los canales no católicos, por ahí hay varios, en donde se ven congresos y hay sanaciones, sí las hay. Hay milagros, sí los hay. Entonces, los los carismas incluso son dados fuera de la Iglesia Católica. Me acuerdo que Ina comentaba que ella una vez le preguntó a su esposo, ¿cómo se llama su esposo? A Javier. Le dijo, ¿por qué en esas iglesias se dan milagros y se llevan a cabo todo este tipo de señales? Es que ves el canal que no es católico, digo, no es para verlo, pero si lo ves que pasan cosas, y aquel se cae, y aquel chilla, y aquel grita, y aquel es sanado, y aquel avienta las muletas, y aquel avienta la silla de ruedas, y que no veía ahora ve.
Y entonces Ina le preguntaba a Javier, su esposo, ¿por qué? Que es una persona muy estudiada, Javier. Oye, ¿por qué pasa eso? Y eso no pasa acá. Y Javier le dijo, es que aquellas iglesias no tienen sacramentos y necesitan este tipo de cosas, pues, para por lo menos mantenerse, ¿verdad? Bien. Entonces son otorgados aún fuera de la iglesia católica. Dios así lo decidió. Respecto de la gracia santificante, son independientes del estado de gracia. No porque una persona tenga el don es señal de mayor o menor santidad. No es señal de eso. No hay forma de medir el nivel de santidad de una persona de acuerdo al número de dones que tiene o a la intensidad del don. Y la gracia santificante es independiente. No salvan los dones a quien los posee. No ganan, ni mantienen, ni incrementan la gracia. Aquella persona que tiene el don de sanación, entre más practique el don de sanación, sin ningún otro mérito ni sin ningún otro objetivo, no le incrementan ni le disminuyen la gracia. O sea, el simple hecho no le disminuye ni le aumenta la gracia. Pueden ser dados incluso fuera del estado de gracia, ya lo comentamos. Pero sí comprometen al poseedor del don. Sí lo comprometen. Está la parábola de los talentos, ¿no? Es un talento, es un don, que ya pedirá cuentas de esto. ¿Sí, Oscar? ¿Se puede perder ese don de sanación? Viene aquí más adelante. Oscar, se le pedirán cuentas de la utilización de ese don. Tampoco ganan gracia santificante sobre quien se administra. Es decir, no porque alguien que tenga el don de sanación va y sana a alguien de una dolencia o de un tumor o de lo que sea, ya aquel es santo. No, tiene que ir a confesarse de todo. ¿Sí? O sea, no le dan ninguna gracia especial más que el puro fruto del don. Nada más. Son signos visibles. El verdadero prodigio ocurre cuando un don sobrenatural es derramado sobre alguna persona y todos los creyentes presentes abren su corazón a Dios. Es cuando trasciende más allá de la sanación, sino que ya hablamos de que el hombre comienza a decir, sí hay algo, yo quiero aquello y creo en Dios y me dirijo otra vez hacia Dios. Es entonces cuando comienza a operar la gracia actual como consecuencia de la fe. Ya veremos después qué es la gracia actual. Los carismas son llave de fe para todos. Son una llave sobrenatural para la gracia, ¿sí? Esto es respecto de la gracia santificante. Respecto del hombre, no son entregados por mérito humano. No porque aquella persona rezó mucho, Dios lo premia con un don o con un carisma especial. No. O no porque aquel nunca ha rezado, Dios nunca le va a dar un carisma. Tampoco, eso no es señal ni una ni la otra. No son premio ni son castigo. No deben ser motivo de presunción. No porque una persona tenga un carisma es para presumirse. Por eso siempre llega la vanagloria. Sí, llega la vanagloria, el amor a sí mismo, ¿verdad? Entonces no deben ser motivo de presunción. Los carismas sobrenaturales no son permanentes, Oscar. No son permanentes, ¿sí? Ni nació con ellos. Puede ser que sí, pero no es regla. Ni morirá con ellos, o puede ser que sí, pero no es regla, ¿sí? Se pueden dar en periodos. Dios lo define. El que se tenga en algún momento no implica que se tendrá para siempre ese carisma. Tampoco son cultivables por mérito humano, tampoco son transferibles, heredables o intercambiables. En algunas iglesias protestantes hasta se hace mofa de que aquel heredó el carisma del papá o del abuelo. No opera así, ¿sí? Bien, respecto del hombre. Respecto de la perfección del alma, sí. ¿Cómo logran darse cuenta de esos carismas? Porque, bueno, nunca se me ha ocurrido poner las manos o hacer un milagro.
O sea que tú digas, a lo mejor tengo uno pero no me doy cuenta. El Espíritu Santo te ilumina y te lo manifiesta. Porque además, las primeras veces que se manifiesta el carisma, es Dios quien lo opera, al margen tuyo, sin tu consentimiento, pero sí bajo tu conciencia y eres consciente. Y entonces dices, mira, no sabía, mira, hija, ven. Pues ahí entran las diosidencias. ¿Sí? Entonces, son dados por Dios y la primera vez que se manifiestan, son operados y son bajo la voluntad totalmente del Espíritu Santo y le es dado a la persona para que ella lo opere. Entonces, no deben ser, respecto de la perfección, no deben ser motivo de rechazo. Ay, es que ya tengo este carisma y si no hago uso de él, quítamelo, Señor. No. Si ya te lo dio, utilízalo para la construcción de la iglesia. ¿Sí? Porque para eso te lo da. Porque si dices, no, quítamelo, es como el de la parábola de los talentos que escondió o enterró las monedas, ¿no? Quítamelas, no las quiero porque me comprometen. Pues sí, así es. Claro que te comprometen. Todos tenemos carismas, aunque sea en grado minúsculo. A veces pensamos que los carismas, y lo voy a decir así, a veces pensamos que los carismas que valen la pena es el don de lenguas, el de sanar, el de expulsar demonios y un poquito el de profetizar. Porque son aparatosos y son vistosos y la gente aplaude y aleluya, gloria a Dios. Todos tenemos carismas, aunque sea en grado minúsculo o allí escondidos. Todos tenemos carismas. Aún de estos dones minúsculos que tenemos, se nos va a pedir cuenta, porque son los talentos que se nos están entregando. No se debe tener apatía hacia estos dones. Forman parte del plan salvífico. Algunos santos han poseído algunos carismas sobrenaturales. No sé si todos, yo creo que sí, pero pues vamos a ponerle algunos. Probablemente algún santo de esos que no están en los cánones de la iglesia, sino santos ocultos que ya están en el cielo y que nadie se da cuenta, pues creo que también tuvieron carismas, aunque sean minúsculos, ¿sí? No son requisito para la santidad. Vamos a pensar en un ermitaño allá perdido atrás del Cerro del Gigante, donde no es León ni San Felipe, allí en medio donde él y Dios nada más. Pues ¿a quién sana o a quién le profetiza? Entonces no son necesarios para la santificación, no son necesarios para la santidad. Oye, ¿por qué a los que están beatificados necesitan un milagro para santificar, para ser los santos? ¿Quién responde a esa pregunta? La iglesia pide, y en ese proceso está ese requisito como para corroborar esa vida de perfección que tuvo aquella persona. Sí, como requisito canónico de los estándares de la iglesia, ese es. Como requisito de gracia es para hacer patente que esa persona ya goza de la comunión de los santos. Hablaremos por ahí del tema 45 de lo que es la comunión de los santos desde el punto de vista de la gracia, y se va a contestar esa pregunta, pero faltan como 5 meses. Algunos santos los han poseído en grado superior y terminan influenciando a multitudes y propiciando conversiones para el reino. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Y Pablo fue y habló y ese día se convirtieron 4,000, no sé qué. Si yo no puedo con mi hija, y 4,000 de un jalón, ¿no? Para los santos no han sido obstáculo, ¿sí? Sino más bien fuente de santidad. Ellos han sabido dar buen uso del carisma, compartirlo, participar de la construcción del reino, y eso les incrementa su santidad, solamente bajo ese aspecto. Son fuente de santidad para otros, pero también para ellos mismos, aunque lograron que la gracia actual que se les daba, aunque lograron la gracia cuando ellos lo operan. Lo que pasa es que los santos que tenían los carismas
al operarlos, era tanto el nivel de bondad y de amor al operar los carismas, que ellos mismos ganaban gracia para sí, pero no por el carisma, sino por el amor a Dios. No es algo que el hombre pida, sino que Dios lo otorga según su criterio. ¿Sí? Respecto de la historia, los carismas sobrenaturales fueron entregados a algunos hombres antes de la venida de Cristo. ¿Ejemplos? ¿Mandé? Los profetas, obviamente. Los patriarcas, Moisés. ¿Sí? O sea, la verdad es que Moisés, de agarrar un palo y decir, ábrete mar rojo, pues es un carisma. O sea, no por tu linda cara se va a abrir el mar rojo. Se requiere que Dios actúe, y ese es un carisma de poder, por ejemplo. El que Moisés golpee el mar rojo y se abra, no es de entendimiento, no es de voluntad, es de poder. ¿Sí? O el expulsar demonios también es un carisma de poder. Ahí voy, Yolanda, ¿verdad? El profetizar es un carisma que va sobre el entendimiento del alma. ¿Sí? El sanar también es un carisma de poder. ¿Qué más dijimos? ¿Qué más ejemplos de carismas? ¿Vale? El de lenguas va sobre el entendimiento. Liberar de demonios es de poder. Vamos a ver una lista, ahorita las vemos. ¿Sí? Entonces, algunos fueron entregados antes de la venida de Cristo. Fueron derramados sobre la multitud en Pentecostés. Sobre toda la humanidad fueron derramados, de manera masiva en Pentecostés. Y este fue el primer momento donde fueron entregados de manera masiva al pueblo. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo dijeron, a partir de este momento, lo que antes había sido para algunos pocos, ahora va a ser necesario para todos, para la construcción del reino, de la iglesia. Han sido derramados desde entonces. El Espíritu Santo no ha cesado de otorgarlos. Uno puede decir, ay, ¿por qué antes pasaba? No, sigue pasando. Y sigue pasando de manera masiva. Y cada vez con mayor fuerza y con mayor intensidad. Sacerdotes, religiosas, obispos y papas los han poseído y han sido instrumentos del Espíritu Santo para la construcción, soporte, manutención, crecimiento, desarrollo y renovación de la iglesia. Generalidades de los carismas, ¿sí? Y obviamente Jesucristo poseyó todos los carismas en grado superlativo, ¿sí? Me quedan 5 minutos. Jesucristo poseyó todos los carismas en grado superlativo. El padre, un padre que se apellida Carrillo, sí. El padre Carrillo hace una lista de posibles carismas, más bien de carismas, y él pone allí la cita bíblica en donde se hace referencia al carisma. Estoy viendo que hace rato que lo estaba revisando, algunas de las citas bíblicas allí están mal escritas. Carismas, por ejemplo, para el apostolado, para la enseñanza, para el gobierno, pues hay carisma para ser apóstol, carismas para ser profetas, pastores, maestros, evangelistas, episcopos, presbíteros, diáconos. Es un carisma. El que el Espíritu Santo diga, Manuelito chiquito que tiene 8 años va a ser sacerdote, es un carisma, pues como dice ahí, de presbiterio, ¿verdad? Dado para la salvación de él, no para la salvación del pueblo. Él tendrá que hacer su labor como cualquiera uno de nosotros, las pruebas de la vida. Estos son entonces ejemplos de carismas de apostolado, enseñanza, de gobierno. Hay carismas de conocimiento y de palabra, como por ejemplo la palabra de profecía, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o de ciencia. Carismas para las revelaciones, para la penetración de los misterios, carismas de visiones, de discernimiento. Esos dos que vienen ahí son de lenguas, xenoglosia y glosolalia, son de lenguas. Interpretación de lenguas, son carismas especiales que Dios da al respecto. Carismas de servicio, funciones administrativas, ¿sí?
Por ejemplo, Luis, el profesor que le ayuda al padre, que es el administrador, pues él tiene ese carisma, ¿sí? Ya quiero verme yo llenando libros contables, me salen, el 8 lo hago como 3. Entonces, funciones administrativas, funciones para presidir en reuniones o en un ministerio, para la asistencia de las necesidades. Yo, por ejemplo, veo a las personas de Cáritas, a Elenita y a Nico, mis respetos, ¿sí? Tantas comidas, tantas despensas, tantos niños, ir y comprar tanto brócoli, eso es un carisma, ¿sí? Para exhortar, a lo mejor tú vas y le hablas a tu sobrino y le dices, mira hijo, o a tu nieto, mira que Dios no sé qué, y de repente llega otro que ni lo conoce y en 3 o 4 palabras lo exhorta y el otro cambia. Pues son carismas, ¿verdad? Para las obras de misericordia, para la distribución de los propios bienes, para la entrega de la propia vida. Carismas de poder, de fe, curaciones, obras de poder, exorcismos, o carismas para el estado de vida, matrimonio, celibato, virginidad, vida consagrada, etc. Entonces, como podemos ver, hay un mar de carismas. Todos poseemos, no uno, varios. Todos tenemos la facultad que Dios nos da para hablar con nuestros vecinos, dar buen ejemplo, para querer regresar a Dios, para durante la vida, durante el día, en varios momentos participar de la construcción de la iglesia, ¿sí? Hay una diapositiva que no la puse, viene en el libro, hace referencia a que los carismas, esa parte, en las iglesias protestantes, en las sectas protestantes, se entiende como dones del Espíritu Santo a los carismas, son cosas diferentes, ¿sí? O sea, los dones del Espíritu Santo que conocemos. Ay, tú tienes una pregunta. A ver. No, yo nada más, bueno, a mí me hizo un comentario un señor que ha sido dedicado a su apostolado de enseñar y ha pasado diferentes, digamos, secciones. Ella está en silla de ruedas, pero no deja de ir a Laudes, a la Conquista. ¿Y qué te comentó? Y él comentó que cuando Moisés, que fue soberbio, porque cuando sonó la piedra, que dijo que era para liberar al pueblo de Israel, no dijo en nombre de Dios, sino que él como que se lo adjudicó. Pero entonces no sé si, pregunto, ¿es por eso, acaso, que Moisés no pudo ver a Dios cara a cara? No sé si para empezar, no sé si lo que dices es cierto, habrá que revisarlo. Es que no es eso. Yo no soy biblista. Bueno, lo que pasa es que no, pues es a lo mejor un comentario al ligero que hizo esa persona. No, pero no es a lo ligero, porque a mí eso me movió, ¿no? O sea, y creo que de alguna forma a lo mejor podría tener una explicación. Hay una cosa en el misal de la palabra, sí hace mención de que Moisés no dijo exactamente las palabras que Dios le dijo que dijera. Exacto, lo hizo en nombre de él, por eso es que entonces luego lo comentó el sacerdote y me llamó más la atención, porque sí dijo algo así como ¿Sí es la desobediencia en No, tono. bueno, el punto entonces es no, que pero ya nada más Moisés, termino con esto, lo ver. voy a fundamentar. O Sí. sea, gracias a Dios por bueno, tuve la oportunidad de estudiar filosofía en la universidad, pero no por presunción, lo digo porque siempre tiene que ser sustentado con argumentos. La razón no está peleada con la fe, lo dice Santo Tomás. Entonces hay un pasaje en donde dice que Santa Catalina de Siena, incluso donde yo consulté los dones del Espíritu Santo hace ratito, casi escondidos de Virgen, Dios lo sabe, dice que, por ejemplo, enumeran el temor de Dios como el primero. Esto va conectado con el darle lugar a Dios sobre todas las cosas y se justifica de esa manera. Dice Santa Catalina, no, ni siquiera quiere tocar así como que la grandeza de Dios, o sea, lo dice muy bonito. Tengo aquí la nota, nada más es como para si gustan investigarlo. No van a gloriarnos, porque ahí es donde Dios nuestro Señor, yo creo que nos dice, espérate tantito. Ahora vamos a regresar entonces al punto. Esta parte de Moisés, investiguenla, revísenla. Sí, es para... Ustedes revisenla. La verdad yo no soy biblista, visto mucho de ser biblista. Y les estaba diciendo que en las sectas protestantes se enumera a veces a los carismas como dones del Espíritu Santo. Es decir, las iglesias protestantes dicen,
Dones del Espíritu Santo: el don de profecía, el don de lenguas, el don de expulsión de demonios. Esos no son los dones del Espíritu Santo, o los que conocemos canónicamente como los dones del Espíritu Santo. Estas son carismas. Los dones del Espíritu Santo son los de temor de Dios, fortaleza, hasta llegar a la sabiduría. Bien, entonces, si tú agarras un libro del Espíritu Santo o de los dones del Espíritu Santo, tantos en internet, yo he bajado varios pensando en que se van a referir a los dones del Espíritu Santo, los comienzas a leer y se refieren a los carismas y dices, no, pues este libro es protestante. Nomás para tener cuidado respecto a eso. Y, ¿qué otra cosa les iba a decir? Bueno, para terminar, todos daremos cuentas de los carismas que nos fueron entregados, porque todos tenemos. El objetivo es que sean usados para la construcción de la iglesia y para la salvación de otros. Bueno, entonces carismas son gracias internas, van sobre el alma, no son para tu salvación, son para la salvación de otros. Lean de tarea, este es el tema 8, lean el tema 7, que es gracias sacramentales, que es nada más una copia del catecismo. Y a partir de hoy, de mañana en 8, de hoy en 8, de la semana que entra, comenzamos ya a ver las gracias superiores. Ahorita nos hemos mantenido en gracias bajitas. Hay gracias superiores, comenzamos ya a ver la obra sobrenatural y la vida sobrenatural de Dios sobre el alma, ya a partir de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Sí. Bueno, con respecto al don de lenguas, yo tengo una duda. Es que una vez a mí me tocó, estando en el Santísimo, una persona que estaba haciendo oración y que empezó a cantar como muy extraño. Yo realmente no, o sea, en ese momento pues no supe ni qué era, ¿no? Y ya después esta persona como que platicó lo que le había pasado y personas decían que era el don de lenguas. Sí, el don de lenguas. Pero se me hace muy extra porque, bueno, yo en ese momento que estaba ahí, o sea, como que, o sea, si va al entendimiento, o sea, no supe como que cuál fue, o sea, y sigo sin entender, pues, cuál fue el... Va sobre el entendimiento de la persona que cantó, no sobre el tuyo. Ajá. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches. Muchas gracias. Ah, lo estaba grabando. Sí, César.